Bueno, muy buenas noches. Como presidente de la Sociedad Santanderiana de Anestesiología, me permito pues, darles la bienvenida a este webinar a todos los asistentes interesados en temas de anestesia y darle la bienvenida pues, a nuestra conferencista, la doctora Juliana Olivero, médica anestesióloga, alveóloga y paliativista, ¿sí? Pues que nos va a presentar una charla interesante sobre una nueva herramienta de la cual nosotros disponemos en nuestro medio, ¿sí? Es la monitoría no invasiva de la hemoglobina y cómo hacer la gestión de hemoderivados utilizando esta nueva herramienta con la cual contamos ahora. Y pues de paso agradecerle a Laboratorios Máximo y a MEC Tecnología Médica por colaborarnos en estas charlas académicas que creo que serán de mucho provecho para el gremio de anestesiología. Entonces, bienvenida, doctora. Gracias, doctor, por la invitación. Gracias a los organizadores. No sé si me oyen bien, ¿sí? Sí, sí, doctora, Y lo muy vemos bien, bien. doctora Juliana. Entonces nada más necesito compartir mi presentación. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Sí, doctora. Sí. Sí, Bueno, ya me desacostumbré al sí, señora, sí se ve. Yo soy colombiana, aunque tengo muchos años en México, pero todavía, aquí como no se usa mucho, ya como que tengo 39 años acá y me desacostumbro un poco a lo que es muy usual. Bueno, buenas noches. Ante todo, agradecer la invitación. Eh, Espero cumplir las expectativas porque la verdad el título es como bastante de qué hablar en el sentido de que prácticamente queremos ver cómo puede influenciar la utilización de la tecnología de hemoglobina no invasiva en la gestión de los hemoderivados. Yo trabajo en el Hospital General de México, es un hospital público en la Ciudad de México, es un hospital de 1.200 camas, 50 quirófanos y es un hospital pues de tercer nivel en donde tenemos también todas las especialidades para residencia y actualmente estoy en el área de ginecobstetricia. También el hospital donde yo trabajo es el hospital prácticamente donde está el doctor que lleva todo el programa del Patient Blood Management y el que fundó la Sociedad Iberoamericana. Y el próximo servicio a empezar, ya se empezó en el área de trasplante hepático, y el próximo servicio en empezar prácticamente lo de Patient Blood Management es el área donde estoy yo, que es el área de obstetricia. Como conflicto de interés, yo soy consultor para Máximo. Tenemos en el Hospital General prácticamente la tecnología de hemoglobina desde hace 9 años. Ingresó la tecnología como una prueba. Se hizo primero una prueba en los servicios en donde se consumía más sangre, como es era el servicio de obstetricia, el servicio de onco. Bueno, el servicio de onco no se consumía tanto, pero entra como protocolo y los servicios de los quirófanos centrales, pero realmente el foco rojo era nuestro servicio de obstetricia, ya que era el servicio que más consumía sangre y para poder justificar la tecnología a los directivos, tuvimos que hacer unas pruebas con la tecnología. Como ustedes saben, no sé si ustedes ya han tenido algunos la oportunidad de utilizarla. La tecnología es una tecnología que se utiliza por medio de un oxímetro de pulso y es un oxímetro de pulso que da muchos parámetros. Aquí están incluidos todos los parámetros que ustedes pueden obtener con la tecnología. Es un oxímetro de pulso que tiene prácticamente lo que sería varias ondas de luces para poderles dar las tecnologías extra aparte de la oximetría de pulso. Y en este caso, yo creo que tengo una segunda conferencia con ustedes
que voy a hablar del índice de reserva de oxígeno, pero el día de hoy voy a dedicar nada más a hablar de lo que es la hemoglobina no invasiva. Pero quería mostrarles esta imagen porque cuando usamos la tecnología, todo el mundo lo utiliza nada más para ver la hemoglobina, pero verdad es que tiene otros parámetros que son útiles, como el índice de perfusión y el índice de variabilidad pletismográfica. Con respecto a qué es lo último que se ha visto, que recomiendan las diferentes sociedades de anestesia con respecto a la tecnología, y esto es muy importante ya que vamos a dejar algunas cosas muy en claro utilizando la tecnología. Estas son las últimas guías europeas de anestesiología donde hacen una segunda actualización. Hace 6 años fue la primera actualización y más allá de todo lo que prácticamente se enfoca la guía como es qué hacer para el manejo de la hemorragia o de cirugía sangrante en el perioperatorio. Yo nada más me voy a enfocar de las cosas que menciona las guías es que siempre medir hemoglobina y hematocrito es recomendado, pero es la primera, bueno, la segunda vez porque en la primera guía también lo menciona, que también se puede utilizar como opción el monitoreo continuo y no invasivo de la hemoglobina. Se puede usar como opcional, mas no quiere decir que usarlo como opcional, como guía, significa que van a dejar de tomar muestras. El utilizar la tecnología bajo ninguna circunstancia es una tecnología para decir que ya no vamos a tomar muestras invasivas. Simple y sencillamente vamos a ver cuáles son las utilidades porque es un monitoreo continuo y no invasivo. En este caso, diferimos, creo que Colombia difiere un poco con México. Nosotros lo que utilizamos en el transoperatorio para medir hemoglobina es la gasometría. Aunque existe el EMOQ en México, en el EMOQ no se usa de manera rutinaria en esto, ni prácticamente ningún hospital lo tiene para el área perioperatorio. Lo que usamos nosotros, gasómetro, ya sea que esté en quirófano o en el caso de mi hospital, el gasómetro es central, con lo cual la distancia por el tipo de hospital que es puede ser de 20 minutos en lo que se manda una muestra y regresa. Eh, Muchas cosas que nos sugieren y también hacen el énfasis que el monitoreo de la hemoglobina es un monitor de tendencias. Ahorita le voy a explicar cómo es un monitor de tendencia y que lo que hace no es suplir las muestras, pero sí puede reducir las tomas de muestras con un nivel de evidencia. O sea, sé que hay muy pocos estudios, de hecho por eso ellos hacen la aclaración, hay muy pocos estudios dirigidos en comparación a las otras recomendaciones como la coagulación, ácido tranexámico, etcétera, con respecto a la hemoglobina no invasiva. Hay muy pocos estudios, pero sí el consenso que hicieron todos los que estuvieron involucrados, pues sí recomiendan utilizarlo como para disminuir las muestras y como monitor de tendencia. Y también en esta guía se incluye la utilización de la tecnología posterior al evento quirúrgico, donde recomiendan utilizar la hemoglobina en los primeros días. Este tiene todavía mucho más recomendaciones y vamos a ver cuántos días es lo que realmente algunos consensos europeos hacen. También en esta guía sale la utilización de la hemoglobina no invasiva, aunque los estudios enfocados con la hemoglobina no invasiva para el preoperatorio, o sea, en vez de hacer unos exámenes de laboratorio central en cirugía poco, realmente con pérdidas sanguíneas mínimas y las características del paciente, ellos utilizan otro tipo de monitor también de la misma, de máximo, como sería el Pronto, utilizan el RAD 67 y ellos dicen que puede ser una tecnología para screening de anemia en los pacientes previo a someterse a la cirugía. Los estudios realmente son muy controvertidos, aunque ellos lo recomiendan en si realmente es confiable para suplir la toma de muestra como se acostumbra en preanestesia, pero es una opción sobre todo para los programas de Patient Blood Management en los pacientes. Cuando hablamos de monitor de tendencia, este es un caso de un paciente oncológico de una cistectomía, donde tenemos el monitoreo, nosotros tenemos el monitoreo de hemoglobina, el monitoreo del índice de variabilidad pletismográfica al mismo tiempo y el índice de perfusión. Y lo que ven estos puntos prácticamente en cierto momento son muestras que se hacen por gasometría para ver el valor de hemoglobina.
Entonces, quiero que si pueden se queden con esta imagen, porque así es como nosotros lo utilizamos, y ya tenemos 9 años de experiencia en el hospital, que lo tienen todos los servicios, prácticamente de los 10, 12 servicios que existe, solamente no lo tiene el servicio de oftalmología, la tecnología por el tipo de procedimientos. Incluso otorrinolaringología sí lo tiene porque meten cirugía oncológica ahí. Casi todos los demás servicios de mi hospital lo tienen, y aunque se haga el monitoreo invasivo de línea arterial, prácticamente también se usa el monitoreo no invasivo. Y lo que vemos es que nosotros lo que hacemos prácticamente es utilizar la muestra invasiva cuando, con todo el entorno clínico, cuando vemos una caída, como observan ustedes aquí, esta es una caída de la hemoglobina en el paciente, y en ese momento se toman, a medida que va disminuyendo, se toman muestras de sangre, de todas maneras, para ver no solamente el nivel de hemoglobina y la confiabilidad, sino para ver también el estado ácido base. Entonces vemos aquí 3, 4 muestras del método invasivo, pero vemos todo el tiempo el comportamiento de la hemoglobina. Igualmente de todo lo demás, que no voy a hablar mucho, pero quiero que vean aquí esta comparación de cuando se cae el nivel de hemoglobina 5, cómo se me cae también el índice de perfusión. Este paciente aquí estaba con estado de choque, y aquí se aumenta el PBI, que era un paciente respondedor. Con respecto al consenso europeo de qué hacer prácticamente después de la cirugía, más allá de este consenso que sale hace 5 años, más allá de las guías europeas, de las recomendaciones que hacen ellos es, en este consenso, es un consenso, es una guía, acordémonos el significado de la guía, es lo primero que ellos recomiendan es no hacer toma de muestra tan tempranamente para estar valorando al paciente. Habitualmente esos pacientes salen una incidencia de anemias muy alta en los pacientes que tienen sangrado muy importante. Y en términos generales, ellos recomiendan tomar muestras de sangre que sean confiables con laboratorio central, no con gasometría, de 72 horas. Quizás las suizas son las que se acortan a 48 horas, pero yo recomiendo entre 3 y 4 días tomar las muestras para que sean confiables. ¿Sí? Esa es la recomendación que hacen ellos. La otra es evitar estar haciendo muestras tan seguidas durante la cirugía, que también recomiendan, por eso recomiendan las guías europeas la tecnología, ya que las tomas de muestras tan seguidas, aunque son mínimas tomas de muestra, conllevan también al paciente a que presente la anemia. Entonces, es otra de las situaciones que están haciendo, la hemodilución, etcétera. Y entonces, como recomendación de qué utilizar para tomar estas muestras de hemoglobina, ponen muchas opciones, la que uno prefiera, no tienen ellos prácticamente en estas guías ninguna predilección, pero aquí colocan como opcional, que son las mismas que las recomendaciones de la Sociedad Europea, pueden utilizar la tecnología para en el posoperatorio estar continuamente viendo la hemoglobina de manera no invasiva, sobre todo que vamos a disminuir la toma de muestra, y también para detectar sangrados ocultos, que prácticamente nosotros en el área de obstetricia sí lo utilizamos mucho por el riesgo de hemorragia, después de hemorragia postparto, por el riesgo de resangrado, y hemos podido intervenir prontamente a los pacientes, y también en caso de que nosotros estemos administrando la transfusión, ver cómo se está comportando ante esa transfusión el paciente. Mm, Dentro también de la parte del Patient Blood Management, que ya me imagino ustedes conocen muy bien, y hay un white paper de la Sociedad de la Americana del Blood Management, donde ellos recomiendan también utilizar, puede ser utilizada la tecnología en los 3 pilares de la parte de la tecnología, en el pre, en el intra y en el postoperatorio. Nosotros ahorita con la implementación, que al parecer va a empezar a finales de año, ya nosotros lo tenemos instituidos a nivel del transoperatorio y el postoperatorio en el servicio de obstetricia. Vamos a ver si se puede implementar con otra tecnología que no es la misma que se utiliza. Yo voy a hablar de la continua, no del spot check en el área preoperatoria. Pero siempre teniendo en mente que la tecnología en ningún momento ha sido
o no se utiliza, por lo menos nosotros no lo utilizamos con la intención de no tomar nunca muestras. Las muestras muchas veces hay que tomarlas en los pacientes. La primera pregunta cuando nosotros comenzamos a usar la tecnología que nos hicimos, y vaya que nosotros empezamos con las primeras versiones del sensor. El sensor ha sufrido mejoras a lo largo de estos 9 años. Nosotros empezamos con las iniciales revisiones de la tecnología. Lo primero que nosotros nos preguntamos y debemos preguntarnos ¿es confiable utilizar esta tecnología? ¿Qué tanto diferencia tiene con un laboratorio central? Este es el último estudio que se ha hecho para ver la confiabilidad de la tecnología, y fue un estudio multicéntrico que se hizo entre Florida y California, y se utilizó en cirugías con riesgo de tener gran pérdida sanguínea. Incluyeron aquí pacientes ginecológicos, pacientes por lo menos muy parecido a lo que tenemos nosotros en nuestro hospital, y se hicieron prácticamente este número de pacientes y se tomaron este número de muestras. El sensor que utilizaron, cuando uno revisa toda la literatura y ver qué sensor se utiliza para el estudio, es muy importante, porque esta revisión que ha sido, que era de prácticamente hace 4 o 5 años, una revisión muy buena. Hoy actualmente estamos en otra revisión que es la O. En mi hospital era una revisión que se comportaba muy bien. Y el objetivo era, como dice, evaluar si, comparándolo con los otros métodos y con el estándar de oro, que es el laboratorio central, eh, pues se comportaba muy similar a lo que era una gasometría arterial y al MQ. Entonces, la comparación no es entre la hemoglobina y los métodos que se utilizan en el transoperatorio, sino lo que me regreso, el estudiar la precisión era comparando el laboratorio central con las tres tecnologías que se pueden utilizar actualmente. Laboratorio central con hemoglobina no invasiva, con la gasometría y con el EMOQ. Y se comparó si como equipo, este es el recuadro de la derecha, como equipo era un equipo que entraba dentro de la diferencia de los rangos para ser recomendado. Y lo dividieron, aquí está dividido: el A es que tiene una diferencia del 10%, el B tiene una diferencia mayor de entre el 20 y el 40%, y el C más del 50%. Lo que se menciona en este estudio también es que para ser validado los laboratorios, lo máximo que se puede permitir es una diferencia del 10%. Si vemos el comportamiento con laboratorio central, casi todos tienen una diferencia: más menos 1,5 gramos para la hemoglobina no invasiva, más menos 1,12 para la gasometría, y el MOQ más menos 1. Esto es como valor absoluto, no como tendencia. Era la diferencia entre el laboratorio central y los métodos de medición. Y los tres, la mayoría es de la desviación que tenían del 10%. Las tres tecnologías son igualmente recomendadas para utilizarlas en el transoperatorio, con el conocimiento que todos tenemos que el MOQ y la gasometría son invasivos y son en tiempos diferentes, o sea, no tenemos un monitoreo continuo, y la hemoglobina es una no invasiva por oximetría, es una monitoreo continuo. Lo que encontraron ellos es que tenía una muy buena correlación en la tendencia, ¿sí? Aunque encontraron una diferencia más o menos de 1 gramo, 1,5, el mayor impacto que ellos encontraron es que tiene una muy buena correlación con la tendencia. Como es una tecnología que sí se lleva una curva de aprendizaje, ellos hicieron en este estudio unas recomendaciones que lo mismo concluyen que no va a evitarse que se tomen muestras, y como recomendación decían ellos, bueno, una vez que se note que el paciente empieza con la hemoglobina basal y que el paciente comienza a tener disminución en la tendencia y todo el entorno clínico, y ve, siguiendo las guías europeas, y ve que usted tiene una hemoglobina menos de 9 y comienza a estar disminuyendo, pues es un buen momento para que tomemos una muestra y corroboremos realmente cómo está el paciente. ¿Sí? Aquí vamos a estar disminuyendo toma de muestras, más no evitar la toma de muestras, que más o menos es lo que hacemos nosotros en el servicio donde yo laboro.
Entonces, vamos a responder la pregunta del título que le pusieron, si tiene algún impacto esta tecnología en las transfusiones. Literatura, pues realmente hay desde que la tecnología desde el año 2013, 2014. Yo traigo las más recientes. Prácticamente lo que hacemos nosotros es utilizarla en las cirugías con riesgo de tener hemorragia. Quiere decir que en todo el servicio en mi hospital, donde no tenemos trauma, es el único servicio que no tenemos, pero casi todos los servicios, incluyendo el servicio de cardio, que entran a circulación de bomba, utilizan la tecnología. Prácticamente nosotros lo estamos utilizando como un estándar de monitoreo en aquellos pacientes con riesgo de tener hemorragia. Ya no esperamos que el paciente sangre, sino sencillamente ya lo tenemos así protocolizado. Vamos a mostrar algunos estudios, por lo menos voy a empezar este de una unidad de, de intensivos intermedios en la Emilia Romana, en Italia, se hizo ese estudio, donde lo que se trató de ver es si realmente la utilización de la tecnología en el programa de Patient Blood Management en pacientes ya con cáncer, que son pacientes que ya se tiene un protocolo de disminución de la transfusión. Quería ver si la introducción también del programa junto con la tecnología tenía un impacto en la terapia transfusional y en el consumo de prácticamente de hemoderivados. Fueron tres etapas. La primera etapa era presentar una hematóloga, toda la parte de, de la hemoglobina, de todo lo que serían los laboratorios. La segunda etapa era el entrenamiento por parte del personal, incluso de Máximo, para utilizar la tecnología y ya por último se evaluaba si el entrenamiento había sido suficiente para disminuir las unidades transfundidas y esto es lo que se encontró. Aquí está la evaluación y posteriormente vieron que se disminuyó las unidades transfundidas en un área que probablemente ya estaba disminuida la transfusiones por ser un paciente oncológico. En cirugías de columna complejas, este es otro estudio que sale y este es un estudio, miren, con esta revisión empezamos nosotros, que es la revisión del sensor, que es una revisión que es bastante compleja, ya que teníamos diferencias. Aquí pudiéramos decir que las diferencias se podrían ir hasta 2,5 gramos. Por eso es importante que nosotros sepamos con qué revisión del sensor estamos trabajando. Y ellos vieron también el efecto que tenía el índice de perfusión en la medición de la hemoglobina. Y querían saber si la tecnología, utilizándolo como monitor de tendencia, tenía algún impacto en las transfusiones sanguíneas. Y lo que encontraron en este estudio prácticamente es que los pacientes, cuando tenían diferencias muy marcadas o habían pérdidas muy grandes, tomaban muestra, encontraron una diferencia más o menos que era lo que estaba en esta revisión. Está reportada por la misma casa comercial, que podía ser hasta de 2 o 3 gramos de hemoglobina, pero es de los primeros estudios que demuestra que la perfusión periférica, de donde colocamos el sensor, que la vemos en el índice de perfusión, tiene un impacto en, sabes, la confiabilidad de la tecnología. Quiere decir que cuando tenían en este estudio índices de perfusión menor de 1, encontraban diferencias mayores de 2 gramos, y cuando tenían índice de perfusión mayor de 1, era mejor la correlación de la tecnología y por supuesto disminuyeron el número de unidades transfundidas. No, no es que dejen de transfundir, simple, sencillamente lo que se ha demostrado es que disminuye las unidades transfundidas. Este es uno de los pocos estudios que uno encuentra para el área obstétrica, que es el área donde yo prácticamente trabajo. Y en este estudio que fue para cesárea con placenta previa, donde se estudió también si había una correlación entre la hemoglobina central y la hemoglobina no invasiva. La hicieron con laboratorio central, principalmente con Colter, utilizaron aquí el equipo. Y secundariamente era medir el índice de perfusión, manejo de líquidos, porque una vez que nosotros tenemos instalado la tecnología en el software del equipo,
Por default nos pueden cargar el índice de variabilidad pletismográfica para manejo de fluidos y el índice de perfusión siempre lo va a traer la tecnología. Si había habido un impacto en las unidades transfundidas, la pérdida sanguínea y pues la parte de uresis. Fueron 39 pacientes, 74 muestras de sangre y fueron las conclusiones que tuvieron una muy buena correlación, sobre todo porque pudieron ver en tiempo real los cambios de la hemoglobina. Aquí vemos la diferencia en que de las unidades transfundidas, pues prácticamente en promedio se transfundió una unidad, 1,5 unidades de sangre y también encontramos que se disminuyó la dosis de fluidos y la pérdida más o menos fue más o menos de 1 litro en los pacientes. El otro problema que tenemos nosotros en el transoperatorio cuando utilizamos la tecnología es la hemodilución. En este estudio que se hizo para ver si nosotros podíamos ver cambios en el nivel de hemoglobina y compararlo con la hemodilución, se hicieron prácticamente 4 grupos. De los 4 fueron pacientes que fueron pacientes sanos, no sometidos a cirugía, y pacientes prácticamente que estaban programados para cistectomía radical abierta, que tenía alta probabilidad de hemorragia, y se utilizaron estos esquemas desde 5 mililitros por bolos, se hacían los bolos, y lo que se hacía prácticamente es tener las muestras basales, la toma de muestras porque se hizo la comparación con la hemoglobina central. Se tenía la basal con la que ingresaba el paciente a quirófano, luego en base al PBI, porque también se utilizó el PBI, a todos los pacientes de cistectomía recibieron anestesia general. Previo a la administración de fluidos se veía si el paciente estaba en fase respondedora o no respondedora, tomando ellos como punto de corte aquí el PBI del 13%. Si el paciente era fase respondedora antes de la reposición de una carga de líquido, se tomaba una muestra basal de hemoglobina y posteriormente a la administración de esa carga de líquidos que ellos lo utilizaban prácticamente a 3 mililitros por kilo en una carga, correspondía más o menos 150 o 200 mililitros, tomaban otra muestra. Y se comparó con la parte de la hemodilución, se hizo como una proyección o una simulación, donde en este tipo de estudios se encontró que en los pacientes, este es el valor de los pacientes antes de administrar los líquidos. Si vemos la diferencia que ellos encontraron prácticamente era de 1,3, 1,5 entre el laboratorio central y la hemoglobina no invasiva previo a la administración de fluido. Una vez que pasaban, cargaban, hacían la administración de fluidos, entonces encontraron que la diferencia se podía ir hasta más o menos 2,5. Entonces se dieron cuenta que la hemodilución en el transoperatorio sí tenía un impacto en encontrar las diferencias entre el laboratorio central y la hemoglobina no invasiva. Y aquí en la simulación, bueno, ya sabemos el volumen central por la carga de fluido que aumentaba. Se tomaron muestras encontrando, esta es la simulación del paciente en la cual se comparaba con la hemoglobina invasiva, con la parte no invasiva, viendo que la parte invasiva, tomar muestras cuando hacemos hemodiluciones, tenía menos diferencia en comparación a la parte no invasiva. Y lo que encontraron es que probablemente cuando nosotros nomás tomábamos de referencia el monitoreo de la hemoglobina no invasiva, tenía el problema que la precisión subestimaba durante la hemodilución. Prácticamente mostraba niveles de hemoglobina que pudieran estar mostrando que el paciente estaba con una hemoglobina más baja y probablemente cuando hacían la toma de muestra no estaba tan baja la hemoglobina como vemos aquí, que prácticamente se va la diferencia bastante grande. Y este es el modelo de predicción comparando la parte invasiva que lo vemos aquí. Esta es la gráfica. Vean cómo en la invasiva, una vez que hacen la hemodilución, prácticamente la dispersión es muy baja y con la parte no invasiva, que es la hemoglobina por oximetría, pues prácticamente la dispersión se va mucho.
encontramos entonces con este estudio es que cuando utilizamos la tecnología y nosotros hacemos reanimación hemodinámica o ponemos carga de líquido, vamos a ver reflejado en el equipo esa dilución. Por eso, probablemente una de las recomendaciones cuando estamos haciendo una reanimación agresiva durante una hemorragia es que probablemente cuando vemos demasiado baja la hemoglobina, no sé, que baje a 8, 8,5, 9, entonces tomar una muestra para corroborar realmente todo el estado ácido, ácido base y el valor de hemoglobina que estamos buscando. Aquí ya lo veía yo prácticamente. Este es mi trabajo, el trabajo que presentamos nosotros, como yo les mencionaba, nosotros en el hospital fuimos prácticamente mi servicio fue el punto álgido para que los directivos adquirieran la tecnología. Entonces nosotros llevamos, hace 2 años mandamos este estudio al Congreso de la SOAP en Chicago y también lo mandamos a NATA, todo lo del programa de transfusiones. Y nosotros, este estudio que hicimos, demostramos que la utilización de la tecnología disminuía las unidades transfundidas en nuestro servicio. De hecho, a la fecha, desde el año 2015, nosotros no recibimos llamada de atención por desperdicio o por demasiado utilización de hemoderivados, ya que en mi hospital el servicio de banco de sangre cada mes tiene que mandar una alerta que el servicio está utilizando o está solicitando demasiados paquetes globulares. Y por supuesto el servicio que siempre molestan es anestesia, pero siempre hay que buscar y poder demostrar que a veces no somos nosotros. Aquí tenemos nosotros el consumo antes de la utilización de la tecnología, de implementación, porque nosotros empezamos a utilizar la tecnología prácticamente en el 2013, empezamos a utilizarla. Sencillamente como fue un piloto, nada más teníamos un equipo, no se habían adquirido más tecnología, etcétera, etcétera, no estaba bien implementado la capacitación, etcétera. Esta es nuestra incidencia en mi hospital hasta la fecha de hemorragia posparto. Esto es lo que nosotros consumíamos prácticamente durante este año. Eran 317 unidades de paquetes globulares antes de nosotros implementarlo. Y cuando digo implementarlo, es ya nosotros tener estandarizado para qué paciente utilizamos la tecnología. Actualmente nosotros tenemos 3 equipos, es un área de 4 quirófanos, 4 salas de función, una unidad de terapia intensiva pequeña de 5 camas y nosotros prácticamente tenemos 3 equipos. Para mí son pocos porque muchas veces, mala suerte, hemos tenido 4 hemorragias al mismo tiempo, en expulsión y en quirófano, pero nosotros ya tenemos estandarizados en cirugías programadas, todos los factores de riesgo para hemorragia. Utilizamos la tecnología y logramos disminuir de 317 unidades transfundidas hasta, esto fue antes del COVID, a 95 unidades. Si se dan cuenta, el comportamiento no se modificó prácticamente. Unas cuantas más, menos, pero siempre nuestro comportamiento de hemorragia postparto es igual. Y secundariamente, en el análisis encontramos también disminución de estos otros hemoderivados, de estos otros productos sanguíneos, perdón, como plasma fresco, etcétera. Pero aquí también, en esta época, como en el año 2018, curiosamente nosotros en México hasta hace 2 años tenemos de manera habitual ácido tranexámico y es hipercaro. Una ámpula de ácido tranexámico en México está costando $20. Entonces no teníamos ácido tranexámico, en este año nos dieron ácido tranexámico, tenemos ahorita fibrinógeno, en mi hospital se tiene ya el Rotem, etcétera. Entonces, junto a esto no podemos decir que solamente fue la disminución de unidades transfundidas por la tecnología, sino que también pudimos tener eh, medicamentos para tratamiento para la coagulación en los pacientes. Así es como nosotros lo hacemos. Así tenemos nosotros la tecnología. Aquí en mi servicio nosotros tenemos de obstetricia, ginecobstetricia, tenemos a los pacientes con monitoreo cerebral, con monitoreo de la hemoglobina y en algunas ocasiones tenemos tecnología de EMIS. Aquí esta es una paciente que ingresó al servicio
durante la pandemia. Es un embarazo ectópico roto en una chica joven que ingresa con 8,4 hemoglobina. De hecho, el laboratorio central marcaba 8,6. Este me tocó a mí en una guardia nocturna. Y aquí quiero mostrarles todo el comportamiento. Hicimos monitoreo hemodinámico. Nosotros teníamos monitoreo hemodinámico no invasivo. En ese entonces teníamos el Starling. Ahora tenemos el de Edwards, el ClearSight. Pero siempre tenemos, sí hemos solicitado tener toda la tecnología que tienen todos los servicios. Aquí vemos, aquí tenemos la hemoglobina, los otros parámetros que, bueno, tenemos el PBI, pero los otros parámetros, el índice de perfusión, y esta paciente, el sangrado total fueron prácticamente de 1 litro. El de la paciente, ella tenía en cavidad 850. Paciente joven, sana, sin problema porque entró hemodinámicamente estable. Y aquí vemos cómo comparamos aquí el PBI con el de el Starling. Aquí cuando abren cavidad pasamos una carga de 250 mililitros y vemos aquí, quiero que vean la caída de la hemoglobina de 8,1 a 7,6. Esta paciente no se transfundió en el transoperatorio, estaba muy bien, gasométricamente estaba bien. Y el otro problema que teníamos es que no más había un paquete de sangre para todos los órganos. Entonces me dijeron un paquete de sangre, si puede no la transfunda. Efectivamente, esta paciente no la transfundimos y se fue a casa con tratamiento con hierro. El monitoreo cerebral, que nosotros siempre lo tratamos de usar en todas las hemorragias obstétricas, me mostraba un paciente que no tenía problemas en comparación a la disminución del aporte de oxígeno. Y ya casi para terminar, este es quizás el estudio más grande que existe de poder utilizar, aunque nada más me dijeron que hablara de la hemoglobina. Este estudio muestra cómo podemos nosotros, con la tecnología que le digo que trae el PBI, cómo podemos nosotros hacer en conjunto, tengamos monitoreo invasivo o no tengamos monitoreo invasivo, de cómo utilizar la hemoglobina con el PBI. Esto se hizo en un hospital de Francia. Son 18,000 pacientes que se monitorearon durante quirófano, en cirugía y posteriormente en la sala de recuperación en la unidad de cuidados intensivos. Cirugía desde baja hasta alta complejidad metieron en este estudio, y lo que quisieron ver es si la utilización de la tecnología, aparte tenían que hacer monitoreo cerebral, o sea, tenían que tener monitoreo de profundidad anestésica, si un impacto en la mortalidad en los pacientes utilizando la tecnología. Mortalidad a 30 y 90 días. Estudios del doctor Cross, 23 y 29% disminuyó. Uno, por disminuir el uso de hemoderivados, y también secundariamente disminución de fluidos. Hicieron más terapia dirigida por objetivos y encontraron, ellos sugirieron este flujograma, que es muchos que no están familiarizados. Ellos dijeron cómo utilizar la hemoglobina y cómo utilizar el PBI, y cuando empezar a transfundir utilizando prácticamente la tecnología de la hemoglobina. Utilizando las guías, ellos europeos ya encontraron esta disminución. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando utilizamos nosotros la tecnología? Que hay factores que sí van a afectar la confiabilidad. Como yo les mencioné, el estudio de la hemodilución, que a veces no entendemos por qué durante una reanimación, o solamente poner una carga de líquidos porque el paciente está hipotenso durante el inicio de la cirugía. A veces tenemos disminución de la hemoglobina sin haber aparentemente un evento hemorrágico. Entonces, uno de los factores que más afecta una confiabilidad de la tecnología es el índice de perfusión. Es muy importante cuando utilizamos la tecnología ver el índice de perfusión, que es un parámetro que más que todo, más que problemático, es un parámetro que da mucha información, ya que el índice de perfusión está muy relacionado con perfusión periférica, con estados de choque hemorrágico principalmente. Es un parámetro que nos va a ayudar a predecir, antes que cualquier otro cambio hemodinámico, el estado de choque del paciente. Se hecho muchos estudios, no lo traes ahora porque es enfocado al índice de perfusión en pacientes con trauma y con choque hemorrágico, donde el índice de perfusión nos puede
De las recomendaciones es una buena confiabilidad de la tecnología, es tener un índice de perfusión mayor de 1. Como yo les mostré en el estudio de la parte de cirugía de columna, la recomendación es tener una arriba de 1 para disminuir esa discrepancia de la hemoglobina a que no se nos vayan a ir a más de 2 la diferencia cuando usamos un laboratorio central. Y otro factor que puede también disminuir el índice de perfusión es la temperatura. Entonces hay que verificar si tenemos una caída del índice de perfusión durante un procedimiento anestésico, si es por un estado de choque o si es por una hipotermia en el paciente. Recomendaciones prácticamente escoger bien el sitio de medición, que no tenga, por supuesto, las uñas pintadas, que no tenga algún problema de disminución de la perfusión, suponiendo que tenga problema de síndrome de Raynaud o cualquier otra anomalía en el dedo donde se va a colocar. Y si hay disminución de la perfusión por hipotermia, pues tratar no de calentar al paciente, sino de calentar en el sitio de medición. Si la caída de la perfusión es por estado de choque, efectivamente lo que hay que hacer es mejorar el estado de choque y probablemente vamos a tener una buena lectura. Y el otro factor que lo va a también a hacer que tengamos discrepancia es la hiperbilirrubinemia. En este estudio que se hizo en pacientes de trasplante hepático, encontraron que cuando tenemos hiperbilirrubinemia, principalmente de hemoglobina, perdón, de bilirrubina directa, encontraron que prácticamente cuando tenemos más de 3 vamos a tener una confiabilidad que ya no va a ser como la que se refieren en los estudios de 1, 1.5, sino que podemos tener prácticamente una diferencia arriba de 2. Todavía la parte de hiperbilirubinemia de 2.5, 2, todavía tiene buena confiabilidad, pero prácticamente no tenemos más de 13 donde tenemos más. ¿Qué otro factor también lo puede alterar? Variabilidades fisiológicas, como variabilidades entre los eh, miembros superiores, derecho e izquierdo, variabilidad entre arteria y vena, ya que acuérdense, bueno, no sé si sepan, bueno, la tecnología puede medir hemoglobina tanto arterial como hemoglobina venosa. Y también otro de los factores, los cambios de posición. De hecho, nosotros lo vemos mucho cuando colocamos en un paciente de riesgo obstétrica que le ponemos el sensor y hacemos la anestesia regional sentada en la paciente, como monitoreamos primero antes de colocarla, vemos que la hemoglobina habitualmente en posición sedente tiende a aumentar. Esos cambios hay que tenerlos en cuenta ya que tenemos mucha variabilidad durante la utilización de la tecnología y probablemente nos puede causar mucha confusión. Entonces, los puntos clave que quiero que nos llevemos a casa es primero la tecnología. La ventaja que tiene es que es continua y no invasiva. Segundo, la utilización de la tecnología no significa que no tomemos muestras de sangre cuando sea necesario. El impacto que se ha visto es en disminuir la toma de muestra, más no evitarla. Y tercero, hay estudios que sí avalan, yo le traje el estudio de mi hospital, que la utilización de la tecnología sí puede impactar en la disminución de unidades transfundidas. En interrogación, muchos preguntan si nosotros tenemos que usar la tecnología para tomar decisiones de cuándo transfundir o no un paciente. Todos los estudios nos mencionan que por sí sola la tecnología no es la pauta para que decidamos una transfusión o no. Al final la transfusión es una decisión clínica, tenemos que tomar muchos factores, así que debemos de ver la tecnología como una herramienta para tomar ciertas decisiones, pero no debe ser la única herramienta para decidir si un paciente se transfunde o no. Con esto quiero agradecer la oportunidad. Esto es mi mascotita en las playas de San Andrés. Les dejo mi mail y mi teléfono y estoy abierta a si hay alguna pregunta, duda o comentario.
Muchas gracias, doctora Juliana. Como la doctora lo mencionaba, cualquier pregunta, ya los micrófonos están habilitados para que, por favor, los doctores que tengan alguna duda o un comentario, ya pueden habilitar sus micrófonos y realizar la pregunta o comentario. Doctora, buenas noches. Jorge Buenas Martínez noches. de la Sociedad Santanderiana. Eh, una variación de un 10% o un Ujú. más o menos 1 o 1.3 gramos por mililitro de hemoglobina. Cuando ustedes hacen la primera medición y la primera toma de muestra en el laboratorio o comparada con la máquina de gases, lo que sea, como primera muestra que se tome, utilizan ese primer valor como para calcular esa variación, si está el 1.3, 1.5 hacia arriba o 1.5 hacia abajo, la medición continua, Bien. como decir, como un seteo de, bueno, con este paciente me está dando 1.5 por arriba o 1.5 por abajo, o está Ujú. concordante. No, qué buena pregunta que no lo comenté, doctor. Nosotros habitualmente lo que hacemos, por lo menos en el servicio de obstetricia, no hablo, no sé por los otros compañeros, pero lo que siempre hacemos nosotros, los pacientes que ingresan con unos preoperatorios. A veces hemos encontrado diferencias hasta de 2 con el preoperatorio, pero nosotros el preoperatorio realmente, cuando usamos la tecnología, existe un preoperatorio que existe para cumplir los requisitos, para ver si solicitan o no sangre, el tipo de cirugía. Lo que hacemos nosotros en mi hospital, en el servicio de obstetricia, es empezamos con el valor que me marca el equipo. Entonces, nosotros en ese momento, si el equipo me está marcando, por poner un ejemplo, 11 o 10.5 son pacientes, la mayoría de mi hospital son pacientes de escasos recursos, todos están anémicas. Nosotros no empezamos a comparar la hemoglobina que me marca el equipo una vez que yo empiezo el monitoreo con la que viene de los preoperatorios. Porque realmente si yo quiero hacer la comparación, tendría que en el momento que ponga el sensor, esperarme unos 5 minutos, tomar una muestra y mandarla al laboratorio central. Y eso no es práctico bajo ningún punto de vista para nosotros. Entonces nosotros lo que hacemos es empezar, eh, cuando digo de tendencia, empezamos con la hemoglobina que marca el equipo. Con esa hemoglobina empezamos y prácticamente nos vamos con esa hemoglobina durante el procedimiento. Una paciente que entra programada, no es lo mismo la que me llaman de sala de parto que está empezando a sangrar y ahí ya es un poquito diferente el asunto. Entonces, la paciente programada, nosotros empezamos con esa hemoglobina basal y ponemos el equipo en monitoreo de tendencia. Nunca lo dejamos en valor absoluto, porque como usted se da cuenta, todos los estudios hablan que es un monitor de tendencia. Y dependiendo en el transcurso, nosotros no hacemos un laboratorio, ya pues son 9 años, al principio sí, ya son 9 años. Nosotros no hacemos un laboratorio para ver cuál es la diferencia que tiene el equipo con el laboratorio central. Nosotros empezamos con esa basal eh, y con eso, dependiendo en el transcurso, si hay hemorragia y todo lo demás, hacemos una gasometría, pero ya teniendo una hemorragia que sea probablemente que tenga algún impacto en el paciente. Si no, muchas veces tomamos una sola y prácticamente para ver otras cosas nos vamos con eso. Pero las recomendaciones, la recomendación que yo le puedo dar para el área de nosotros es empezar con la que marca el equipo. Primero, porque a veces los exámenes de laboratorio está tomado bajo ciertas circunstancias, incluso los pacientes están hemoconcentrados y habitualmente no vamos a setear al equipo con un laboratorio que ha sido tomado probablemente, no sé, 24 o 48 horas antes. A veces en mi hospital las pacientes programadas pueden ser que les tomaron los exámenes de laboratorio 15 días antes, un mes antes, y entonces no podemos comparar, si queremos comparar la diferencia,
Y ya no estamos con la mente de que puedo tener una diferencia de 1,5, ya no. Ya lo que nosotros estamos es empezando con esa basal y de ahí en todo el comportamiento que tenía en la cirugía. Entonces, si usted quisiera, al inicio sí lo hacíamos nosotros, cuando teníamos la tecnología, poníamos el sensor y tomábamos, no una muestra de laboratorio central, porque en mi hospital se tarda 3 horas y la cirugía se tardaba prácticamente a veces 1 hora y media. Entonces lo que hacíamos nosotros tomar gasometría, que tampoco es lo adecuado, porque si usted se da cuenta, las comparaciones son de laboratorio central, que es el estándar de oro, con otras técnicas. Porque con gasometría realmente usted busca y no hay estudios, ni con el MQ que demuestre cuál es la diferencia de la hemoglobina no invasiva con eso, porque ni el MQ ni la gasometría son estándar de oro. El estándar de oro es la hemoglobina central. Entonces, nosotros lo tomamos como para ver la diferencia, porque era el gasómetro, en caso necesario, que sí está descrito en la sugerencia. Si usted va a estar seguir tomando muestras y quiere empezar con una basal viendo la diferencia, pues tome la muestra y mándela a su laboratorio, que es el mismo laboratorio que va a estar mostrándole. Eso empezamos a hacer al inicio. Si usted se lo permite, hágalo no con el que viene el paciente de laboratorios preoperatorios. Si usted quiere ver la diferencia con la que empieza, tendrá que hacerlo. En el momento que pone el sensor, esperarse unos 5 o 10 minutos, tomar la muestra en la misma mano donde pone el sensor, que estén los dos seteados, y va a ser laboratorio central la hemoglobina venosa, y mandar al laboratorio y anotar en ese momento cuánto tenía de hemoglobina. Si usted se da cuenta, el proceso es bastante tedioso. Nosotros ya no lo hacemos, pero al principio sí lo hacíamos. No sé si respondí su pregunta, pero lo ideal es que usted empiece con el laboratorio central, con el laboratorio central, perdón, la hemoglobina que marca el equipo. En ese momento, no haga modificaciones, no se ponga a pensar que la diferencia de la hemoglobina de hace 2 o 3 días o hace incluso de hace 2 horas tampoco es válido, porque los laboratorios, por funcionamiento de la máquina con el paso del tiempo, también el accuracy de ello va disminuyendo. Si usaron un laboratorio, un equipo diferente, etcétera, etcétera, el método de medición. Entonces, la recomendación al principio, cuando usamos nosotros la tecnología, es usar la hemoglobina basal que marca el equipo, y con esa nos vamos. Suena bastante loco, pero así lo hacemos. No Ah, sé si doctora, muchas respondí a gracias. su pregunta. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, Mire, doctora. no sé qué impacto tenga. A mí mucha gente me dice, 2 gramos es mucho. Le dije, a ver, 2 gramos es mucho, sí, pero están muy claras las guías. Entonces, si yo tengo un paciente que ingresa con 11, no sé, por poner un ejemplo, está sangrando, ya lleva 9, sigue sangrando, probablemente yo tomaría en eso una hemoglobina, pero no para ver qué tan confiable es el equipo, no, porque en ese momento, cuando se sigue sangrando, ¿qué hacemos nosotros? Pedimos de una vez la unidad de sangre. Y la otra es que también la tecnología nos ayuda a decir en qué momento paras una transfusión. O sea, de pronto el segundo paquete, vemos el comportamiento de cómo ha subido la hemoglobina, si ya está estable la hemoglobina, si ya el cirujano prácticamente tapó la llave del sangrado. Puede ser que en ese momento me detenga y el paciente está hemodinámicamente estable. O sea, hay que ver todo el entorno clínico. En ese momento lo que hacemos probablemente nosotros es esperar el segundo paquete, tomar una muestra y esperar el resultado. Entonces, no solamente no me está ayudando a qué tengo que hacer yo adicionalmente para saber si pongo mi segundo paquete, porque a veces ponemos un segundo paquete que muchas veces es innecesario. O en la sala de recuperación seguimos con el monitoreo y vemos el resultado. Bueno, doctora Juliana, Buenas en el tardes. chat tenemos Buenas tardes. un Ah, momento, sí. por favor. En el chat tenemos varios Ay, comentarios, perdón. entre esas que es una excelente charla. Y tenemos, antes de darle el paso al doctor Julio José, tenemos una pregunta del doctor Carlos Perdomo, donde él pregunta, su experiencia muestra que es buena herramienta para sospechar caídas de la hemoglobina. ¿Qué tan fiable es para saber si la transfusión que hice fue suficiente para alcanzar el nivel deseado de hemoglobina? Es decir, como medidor post-transfusional. Como medidor transfusional para nosotros, en la experiencia de nosotros,
es bueno en el sentido de que nosotros una vez que alcanzamos el nivel, depende de las condiciones clínicas del paciente. Si yo tengo un paciente que a pesar de la transfusión y que el equipo probablemente me está marcando, no sé, que tengo un nivel de 9 de hemoglobina, por ponerle un ejemplo, ya ha corregido la hemorragia 9,5 y me dicen con eso el paciente puede tolerar, nosotros lo que hacemos es tomar una segunda muestra de gasometría y hacer todo el análisis gasométrico y probablemente seguir continuando con la transfusión si se necesitara por gasometría y todo el entorno clínico. Y posteriormente, ese paciente sale a la sala de recuperación o la unidad de cuidados intensivos nosotros y sigue con el monitoreo. En ese momento, nosotros, más que la tendencia se mantiene estable y el paciente, si no tiene comorbilidades o si la parte fisiológica me lo permite, nosotros hemos tolerado a pacientes con hemoglobina de 8. Esta es la importancia de tenerlo del programa de Space and Blood Management. ¿Por qué? Porque muchas veces la corrección de la hemoglobina no siempre debe ser con sangre. Un paciente en el postoperatorio, como la que tuve yo que le mostré de 8,4, que ese paciente no se transfundió, se mantuvo la hemoglobina y que esa paciente, también la anemia tiene problema, esos pacientes probablemente son candidatos. Así, ya yo tengo una estabilidad de otro tipo, tengo gasometría buena, es candidata a tener probablemente la corrección con hierro, con hierro intravenoso. Entonces, nosotros lo que hacemos es seguir viendo el comportamiento. Si a mí el comportamiento de la tendencia me dice que ya está estable porque usted ve que se mantiene, no es cierto que eso sube así como nos dicen los libros, 2, 3 gramos, no sube así. Hace un pico cuando uno comienza a transfundir, luego lo que hace es mantenerse estable y si la paciente no tiene ningún dato de bajo gasto, prácticamente nosotros lo que hacemos es no pasar el segundo paquete, pero sí mantener a la paciente en expectativa con el monitoreo, dejarla 24 a 48 horas. Lamentablemente en la unidad de cuidados posanestésico es muy poco tiempo, pero si pasa a la sala de terapia intensiva, continuamos el monitoreo y solamente se transfunde si tiene bajo gasto. Pero eso es lo que hacemos nosotros. Listo, doctor Julio José, puede realizar su pregunta. Muy buenas tardes, doctora. Julio Peña desde aquí, Buenas desde tardes. Cali. Dígame, doctor. Muchísimas gracias, doctora, por la charla, bastante interesante. Bueno, mi pregunta era más o menos parecida a la que hizo el colega anterior. Resulta que cuando estábamos escuchando la charla, hablamos de la correlación de resultados que hay entre el monitoreo continuo, la hemoglobina de gasometría y el HemoCube, y eran muy parecidas, pero cuando se da una carga de líquidos, pues esas diferencias pues, aumentaban de manera considerable y no era pues tan confiable. Entonces, yo trabajo en unidades de trauma y frecuentemente llegan pacientes con hemorragia, ¿no? Tenemos pacientes Sí. con hemorragia que hacen inestabilidad hemodinámica, que con parámetros dinámicos de la volemia definitivamente es un paciente respondedor y no tenemos en el momento pues hemoderivados para transfundir y comenzamos a hacer retos con líquidos. En bolos sucesivos pudiesen ser 2 o 3. A partir de allí, luego llega la sangre, transfundimos las unidades que sean las correspondientes. De ahí en adelante, esa es mi pregunta, porque después de la carga de líquidos que usted anunciaba, las relaciones eran muy discordantes entre las diferentes mediciones. De ahí en adelante, se acompaña el monitoreo continuo en tiempo real de la hemoglobina con muestras al laboratorio central o terminan la cirugía solamente con el monitor continuo. No sé No, si me hice sí, entenderlo, sí, ¿no? sí, sí. Nosotros no usamos con laboratorio central, porque te digo que no es factible por el tiempo de retraso en darnos un laboratorio central de hemoglobina. Nosotros usamos gasometría nada más. Esto Ya. es dinámico.
¿cómo decirte? No, no hay como una fórmula que hacemos o que no hacemos. Probablemente tú trabajas en una unidad de trauma. Para mí, si tú me dices cómo trabajar con esta tecnología en una unidad de trauma, es mucho más compleja que en otras áreas de cirugías programadas. Porque en la unidad de trauma que el paciente llega chocado y tú colocas el sensor, puede pasarte dos cosas. Tú colocas el sensor en lo que te viene la sangre y todo lo demás. Tú puedes pasarte dos cosas, que probablemente no te le da la hemoglobina porque vas a tener un paciente con disminución de la perfusión periférica porque probablemente está en estado de choque y por eso se está reanimando. En ese momento, en los pacientes con trauma, es que el problema es que yo muestro todos los estudios de accuracy o de confiabilidad o de diferencia con el laboratorio central, que son los mayores estudios que hay, porque todo el mundo es lo primero que dice, es que yo quiero saber qué tan confiable es, pero en ese momento la dinámica es un poquito al revés. La dinámica, si tú pones el sensor en esos pacientes, que primero puede ser que te lea o no te lea, porque son pacientes que pueden llegar en estado de choque, y esos pacientes en ese momento no vas a depender de la tecnología de hemoglobina, mucho ojo, porque acuérdate que viene la hemoglobina con PBI y con índice de perfusión. En ese momento que tú tienes que transfundir por las características de tu paciente, en ese momento la hemoglobina, si tiene 8, si tiene, entonces, si tiene 10 realmente, o si te la lee, realmente no es lo prioritario. Lo prioritario siempre es la reanimación del paciente. Entonces tú vas a reanimar el paciente porque seguramente ese paciente va a traer un índice de perfusión muy bajo porque van a estar en estado de choque. Entonces ahí se invierte un poco el abordaje. Es como cuando a mí me pasa la obstétrica que está sangrando. Muchas veces después ya no me lee el equipo, pero no me lee, pero yo sé que es un paciente que en ese momento tienes que transfundir sí o sí. O sea, el que el equipo te esté dando un valor y una tendencia en el monitor, no significa que ese valor, el enfoque no se, es cuánto me está leyendo y qué tan confiable es para empezar una transfusión, porque hay otros parámetros para la transfusión. En ese momento probablemente tú empiezas la transfusión porque tienes que empezarla, probablemente te lea o no te lea la hemoglobina, estás haciendo reanimación hemodinámica, estás pasando líquido, y lo que yo te mencionaba, si te acuerdas en el estudio, no sobreestima prácticamente siempre el equipo probablemente te puede estar marcando hemoglobinas con hemodiluciones mucho más bajas que a veces las que tiene el laboratorio central. Si tú tomas el laboratorio central en ese estudio, el laboratorio central te decía que tenía mayor hemoglobina que la que mandaba el equipo, ¿sí? Una vez que tú comienzas la transfusión, pones el sensor, haces reanimación, subes el índice de perfusión y mejora el paciente, probablemente la segunda pregunta es, necesito poner el tercero o el cuarto paquete ya ahí, que de todas maneras, acuérdate del tiempo. Ellos utilizaron cristaloide, el tiempo de permanencia del cristaloide a nivel intravascular más o menos son 25 minutos. ¿Cuánto tiempo después tú vas a estar haciendo toda la parte de redistribución? Entonces, prácticamente no hay como, ¿cómo decirte? La utilización de la tecnología no hay como que una guía, haz esto, lo otro, no. Esto es muy dinámico, sobre todo en los pacientes que sangran. Es muy dinámico, por eso siempre digo, no se enfoquen nada más en la hemoglobina. Enfóquese que tienen PBI, tienen índice de perfusión y tienen hemoglobina. Probablemente en ese paciente que tú recibes que está sangrando, que tiene un índice de perfusión menor de 1, se ha demostrado que los que tienen índice de perfusión de 1 en pacientes politraumatizados o con trauma van a necesitar más paquetes globulares. ¿Por qué? Porque tienes un paciente en un estado de choque muy severo. Entonces, ahí tu enfoque va diferente y luego usas la hemoglobina. No hay como, ¿cómo decirte? Todo esto se aprende, no hay como una manera de decir qué hago primero, qué no hago. Nosotros ya no, por lo menos en el área de obstetricia, nosotros no estamos viendo si el equipo tiene 7, si tiene 8, si tiene 9. Nosotros lo que estamos viendo es todo el entorno clínico, estamos utilizando una herramienta más. Si tenemos que tomar una gasometría, lo tomamos, pero probablemente no estoy tomando el valor de la gasometría de hemoglobina para transfundir al paciente. Estoy tomando el pH, estoy tomando el bicarbonato, estoy tomando el exceso de base para saber, junto con la tecnología, junto con el entorno clínico, si yo tengo que o no iniciar la transfusión. No sé si te expliqué más o menos cómo lo hacemos nosotros en el hospital. Sí, sí, Incluso, muchísimas gracias. sí, incluso por lo menos en neurocirugía hacen monitoreo invasivo y ellos tienen el hemoglobina no invasiva, ellos tienen su, aparte el equipo no rompe protocolos. Vamos a hablar de neurocirugía.
El protocolo de mi hospital de neurocirugía es que cada hora toman unos gases arteriales, ¿sí? Para ver todo el contexto en un paciente neurocrítico. Y pues le va a dar la hemoglobina de todas maneras el equipo, porque el equipo que tenemos nosotros en mi hospital mide hemoglobina. Hay que tener cuidado, hay equipos que miden hemoglobina y otros equipos que miden hematocrito y calculan hemoglobina. También eso es importante, esas diferencias que a nosotros nunca nos han importado, nosotros tuvimos que aprenderlas con la utilización de la tecnología. Entonces, probablemente la mayor ventaja demostrada es que entre una toma y otra toma de un laboratorio central, yo tengo una película. ¿Por qué? Porque también la toma de muestra hay que ver cómo se traslada, cómo se traslada, o sea, se tiene que llevar en ciertas características, cómo se toma la muestra, se toma la línea arterial, si no tenía, o sea, son cosas técnicas muy importantes, pero si tú haces una gasometría ahora o tienes el EMOQ y luego vas a tomar el otro entre una hora, en esa hora o media hora tienes una película de ver el comportamiento. Pero eso es una herramienta, esa no es la pauta, que quede claro, no es la pauta para decir trasfondo o no trasfondo. Te estoy dando también lo que tienes que tomar en cuenta, porque para mí sería muy cómodo no decirte todo lo que interfiere, pero hay que hacer. Uno tiene que saber qué es lo que afecta a una medición de cualquier equipo médico. Entonces, tienes una herramienta que así nos ha ayudado a nosotros en gineco. A mí sí me llaman de labor, su paciente está sangrando o la otra vez tuve un desprendimiento de placenta, la metí a quirófano, en ese momento no revisé tanto, puse mi equipo, pusimos la inducción anestésica, el C-line y todo, y empezamos la hemoglobina y vimos una paciente que sangró 1 litro, no tuve modificaciones, así se va la señora por azúcar. Pero el índice de perfusión mejoró, el PBI para manejar fluidos, entonces, es como muy dinámico, no hay como cómo tengo que usarlo, es aprenderlo a usar. Gracias. De nada. ¿Alguna Bueno, otra pregunta? sí, doctora Juliana, tenemos una pregunta del doctor Alexander Castañeda y él dice, en pacientes en choque, la concordancia de la medición de hemoglobina por el monitor en comparación con sangre central, ¿qué concordancia tiene? En estado de choque no hay estudios, doctor. O sea, pacientes que ingresan en estado de choque, probablemente no hay estudios. Hay estudios, mucho ojo, de la concordancia. O sea, sí se concuerda hemoglobina con laboratorio central, pero el estudio es enfocado al índice de perfusión. Entonces, por eso es importante, cualquier paciente en estado de choque, de hemorrágico principalmente, si tiene un índice de perfusión muy bajo, probablemente la concordancia, doctor, va a ser más de 2. Eso sí está demostrado. Si tengo un paciente en estado de choque, que es muy difícil que tenga una perfusión arriba de 1, puede hacer que la concordancia sea la que refiere la literatura. Pero estudios en estado de choque como tal, de concordancia no hay, pero lo que yo le refiero es, el índice de perfusión sí afecta a la concordancia yéndose arriba de 2. Entonces, lo más seguro es que sea una concordancia muy alta. Y probablemente ahí su utilidad para tomar decisiones o para ver algunas cosas no funciona. Ahí usted tiene que voltear, como le decía el doctor, a mejorar la perfusión y posteriormente hacer. Hay un estudio que se hizo de mejorar. Yo nunca lo he tenido que hacer, no me gustaría, nunca me gustó hacerlo, pero está el estudio descrito de pacientes con perfusiones muy bajas de cualquier índole, de hacer infiltración en el sitio, en el dedo en el que ustedes tengan colocado el sensor. Eso es un estudio del doctor Miller que salió hace como 7 años, lo hizo con las revisiones antiguas. Y él dijo, si tengo problemas de índice de perfusión menor de 1, la concordancia de ese estudio de él, que era multifactorial, menor de 1, tenía una diferencia hasta de 3 gramos, y sí está descrito. Y lo que él recomendó fue, en ese estudio, es infiltrar él lo hizo con bupivacaína al punto 125, hacer una infiltración en la base del dedo, y lo que hacía secundariamente después de esa infiltración es mejorar la perfusión del dedo, aumentaba el índice de perfusión, y ya al equipo que trabaja con ondas de luz de espectrofotometría le era más fácil medirlo, y la diferencia comparado, que ese estudio sí está hecho
comparando después de la infiltración, aumentando el índice de perfusión, comparando la diferencia con el laboratorio central de tener 2.53 se disminuía a lo que mostraba la literatura de 1 hasta de 1.5. Nunca lo he tenido que hacer, pero ese estudio está descrito, está hecho. No estamos engañando al equipo, simple y sencillamente el equipo va a leer mejor. Acuérdense que el equipo lee por ondas de luz. Si está completamente con vasoconstricción en el dedo, entonces a él le va a costar trabajo hacer la medición y lo que se hace es aumentar esa perfusión con esa infiltración y mejorar. Pero estudios directos no hay. Trauma efectivamente y choque hemorrágico no hay. Gracias. De nada. ¿Alguna otra Doctora, buenas pregunta? noches. Si me permiten hacer la pregunta. ¿En qué va el lío de Máximo con Apple? Yo no sé si alguien de Máximo se lo pueda contestar, doctor. Julio José. No es que bien está la pregunta. Dígame, doctor. Eso se lo Gracias, puede doctora. Mi nombre es pregúnteselo a Víctor alguien de Torres. Máximo. Dígame. Sí, doctor, dígame, perdone. ¿Aló? Sí, doctor, lo estoy oyendo. Gracias, Héctor Torres de Bucaramanga, anestesiólogo. Doctora, usted mencionó, pues estaba haciendo precisamente alusión a lo que era el índice de perfusión y el efecto que tiene sobre la lectura de la hemoglobina. Sí, Pero hice un comentario que no comprendí bien o no sé, no lo entendí. Y es que si esa perfusión estaba siendo afectada por la temperatura del paciente, que se calentara la mano y no el paciente. sí, No sé si me entendí mal la pregunta, la explicación que usted daba. sí, doctor, porque prácticamente por temperatura es un efecto local del sitio de medición, ¿sí? Entonces, el efecto es prácticamente, si usted encuentra la mano fría y el paciente está bien, o sea, no está chocado ni nada, pero tiene la mano fría y probablemente tiene el termómetro y le esté marcando que tenga 35, es más fácil. Entonces, que usted, así como yo le dije de mejorar el índice de perfusión haciendo infiltración en el dedo, en la base del dedo, para que usted mejore la perfusión del paciente por hipotermia, es que usted caliente el dedito o la mano completamente del sensor, aumentar la temperatura a nivel local para causar vasodilatación y entonces mejorar la perfusión. ¿Cómo se puede hacer? Mire, nosotros a veces lo que hacemos es la guata, yo no sé cómo se llama en Colombia, lo que le ponen abajo de los yesos, guata. La guata en Chile Algodón creo que se llama laminado. Algodón laminado. Eso, bueno, ¿qué es lo que usan también aquí los anestesiólogos pediatras cuando no, en los niños mayores cuando no tienen colchón térmico, los envuelven en ese algodón laminado? Una idea es poner algodón laminado en la mano, poner algo calientito en la mano, pero tiene que ser calentarlo de manera local para causar la vasodilatación. Y si no, hacer lo que dice el doctor Miller, ponerle eso que a mí no me gusta, la infiltración. bloquear la base del dedo. Pero doctora, es que Sí, me llama la atención su apreciación, es porque am, de alguna manera me parece que la gente puede, o no sé, podría yo malinterpretar la cosa como decir, no, es suficiente con calentar la mano, pero no calentemos al paciente. Y en principio, sobre todo en trauma, la importancia de tener un paciente normotérmico es crucial. sí. Es cierto que la temperatura central es la que estamos midiendo y seguramente en un paciente en trauma va a tener vasoconstricción periférica, sobre todo pues, no Ujú. solamente por su estado de perfusión, sino también por la temperatura de la sala. Temperatura. Ujú. Entonces, era para hacer esa aclaración, que sí, si bien es cierto, yo puedo tener un paciente con más de 36 grados de temperatura central, más aún así puede tener vasoconstricción O periférica. periférica, sí. Por eso Sí, es exacto. la parte De acuerdo. periférica. Entonces, a lo que quiero llegar finalmente es a que, si bien es cierto que para que el aparato me funcione bien tengo que calentar la mano, mi objetivo fundamental no es solamente eso, sino de calentar, mantener caliente al paciente. Sí. Eso en caso de que tenga caída de... cuando uno usa, usted está hablando del paciente con trauma, pero tiene que verse en otras cosas. Cuando
nosotros usamos la tecnología y el paciente, yo no traje, hay algunos estudios ya mencionan hemorragia obstétrica, que es donde yo más me desenvuelvo, comparando el índice de choque con el índice de perfusión. Es mucho más rápido en detectar cambios previos el índice de perfusión. Por eso yo no metí todo lo que nosotros utilizamos porque no era la plática, pero el índice de perfusión es un parámetro, de hecho con el COVID se dio cuenta también que era un parámetro indirecto subrogado del gasto cardíaco. Entonces, el índice de perfusión en un paciente se puede bajar por muchas cosas. En estudios en anestesia regional, cuando uno pone el bloqueo, antes que se potencie el paciente, se baja el índice de perfusión. Es muy importante por eso cuando uno empieza colocando el sensor, que son cuestiones técnicas, pero se lo voy a decir, uno tiene que checar el índice de perfusión. Y en el transoperatorio, porque estamos hablando del paciente, el peor que me puso usted, que es el de trauma, pero si se da cuenta, nosotros hablamos de otro tipo, otros escenarios. Es una vez que el índice de perfusión durante un procedimiento se comienza a caer y comienza a sangrar el paciente, hay que verificar si es que no está entrando ya a un estado de choque, aunque tenga todavía variables hemodinámicas bien, o si es problema de temperatura. Entonces, siempre el utilizar la tecnología de la hemoglobina tiene que estar ligado al índice de perfusión, doctor. Entonces, siempre líguenlo al índice de perfusión, a la calidad de la señal, a muchas cosas técnicas que uno tiene que ver desde que coloca el sensor. El escenario, mi opinión muy particular, mi hospital no tiene trauma, pero mi opinión muy particular es que para mí, yo que he estado en algunos hospitales de trauma aquí, que uno llega, creo que es un escenario bastante complejo y la expertise de la utilización de la hemoglobina, soy muy honesta, se va a adquirir con la experiencia, porque de primera intención, utilizar mi primera vez con la tecnología, y fue un error muy grande que cometimos también nosotros. Usarlo en el paciente más grave, el paciente que está sangrando mucho, el que está chocado. Y cuál sorpresa, no nos leía muchas veces la hemoglobina. Entonces, creo que es un escenario bastante complejo el de trauma para la hemoglobina. En esos pacientes que llegan con un choque hemorrágico muy severo en trauma, yo le diría que preferiría utilizar, se lo digo abiertamente, un oxímetro de pulso, que me dé índice de perfusión y una buena señal de oximetría. El utilizar de primera instancia la hemoglobina sí tiene que tener uno un poquito de experiencia con la hemoglobina. Mi Gracias, doctora opinión. Manuel. Aunque hay estudios, esa es mi opinión. Mejor váyase por un oxímetro con índice de perfusión y que le lea bien la lectura de oximetría. Pero no es el escenario ideal de primera intención cuando uno tiene experiencia. El paciente de trauma, chocado, híjole, probablemente todo lo que le dije, oye, me va a decir usted qué mentirosa es porque no va a leerle. No, pues yo creo que como otro instrumento, uno más que nos puede aportar información para con nuestro paciente, pienso que en la medida que nosotros tengamos reanimado al paciente, Funciona. es que nos va a dar, vas a dar una información valedera y nos va a ayudar a guiar, a seguir Exacto. guiando pues el manejo. Sí, completamente de acuerdo contigo y eso es lo que me gustaría que se quedara en la mente. Si no me lee la hemoglobina, hay que buscar qué está pasando. Pero tengo otros parámetros que me da ese sensor para poder tomar otras decisiones. ¿Sí? De acuerdo, gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Bueno, al parecer no hay más preguntas ni comentarios. No sé si algún otro doctor o doctora tendrá alguna pregunta. O si no, para dar ya por terminada y pues agradecerle a la doctora Juliana, a Máximo y a MEC por el apoyo para la realización de esta conferencia. Muy agradecidos. Y pues agradecer a todos los asistentes. Por favor, en el chat dejamos la encuesta de satisfacción. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, doctor. Que tengan buena noche. Yo me voy ahora a mi turno, a mi hospital. Que tengan buena noche. Gracias a todos, una Gracias. feliz noche de parte Gracias. de Meta. Gracias, gracias.